porque mucha gente espera el sobrepeso, espera la obesidad, cuando ya no hay mucho por hacer. David, bienvenido a Mujeres W. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos aquí unos números complejos que dicen que en unos años, si no nos cuidamos los colombianos, más de la mitad seremos o tendremos sobrepeso o seremos obesos. Imagínese eso, o sea, estamos hablando de la mitad de la gente en nuestro país, eso es increíble. Sí, es verdad, cada día que es más obesidad en Colombia. Bueno, quiere decir que no todos estamos haciendo ejercicio correctamente, quiere decir que no nos estamos cuidando físicamente hablando, y por eso queríamos hablar con usted, porque tenemos que animar un poquito a la gente. ¿Cómo hacemos para dejar la flojera? ¿Cómo hacemos para dejar el sedentarismo? Sí, claro, más importante es empezar con hábitos de deporte a temprana edad. Ya cuando la persona está obesa, en un grado de obesidad grande, obesidad 3, obesidad 2, es muy difícil que empiece a hacer ejercicio ya. Entonces la idea es que desde pequeños, desde niños, empecemos a motivar el ejercicio físico, los deportes y más adelante el ejercicio dirigido, como es el entrenamiento personal. Claro, por ejemplo, David, hay una cosa que me llama la atención, es que conozco a mucha gente, y me incluyo, que fue deportista de alto rendimiento, que hizo de todo, que le decían coldeportes en el colegio, pero uno empieza a trabajar y entonces ya el horario no le da, y entonces la vida cambia, y entonces de repente ya no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchos tenemos eso de, es que si voy a un sitio cerrado no es lo mismo, y entonces hacer pesas, pero ahora mismo hay una gama grandísima de cosas por hacer que son además maravillosas y que nos ayudan en un corto tiempo a mejorar la figura. Hablemos un poquito de eso. Sí, sí, es verdad. Ahorita no es necesario estar en un gimnasio con grandes máquinas para hacer ejercicio. Se puede hacer ejercicio en el parque, se puede hacer ejercicio en la casa. Hay tipos de entrenamiento muy avanzados y de última tecnología que está asegurado que quema grasa y que baja de peso, como es el entrenamiento funcional, el CrossFit, que son entrenamientos que duran 30 minutos, donde trabaja todo el cuerpo y se asegura la quema de grasa en una sesión muy corta. 3 por semana, trabajando media hora, 40 minutos, que pueden obtener muy buenos resultados, sin necesidad de tener muchas máquinas y de tener implementos grandes en la casa, claro, y tener que movilizarse a un gimnasio. Hay otra cosa, David, que nos llama toda la atención, es que a veces tenemos sobrepeso, la mayoría. Entonces, nos fuimos de vacaciones como Marcelo Alarcón y entonces comimos de todo y volvimos y tenemos unos gorditos allí, entonces empezamos a bajar, pero sentimos que bajamos porque el trabajo, el ritmo de vida y todo, y nos queda como un gordito ahí que nunca jamás parece que va a desaparecer. Es como la parte más difícil, ¿no? Sí, esa acumulada es la parte más difícil de quemar. Ya es la última fase de entrenamiento que es la tonificación. Es cuando queremos eliminar la mayor grasa del cuerpo y ganar un poquito de masa muscular para darle forma al cuerpo. Hay que cuidar mucho la comida, un buen plan de alimentación, comer unas 5 veces al día, disminuir la ingesta calórica de carbohidratos después del almuerzo, y un buen plan de entrenamiento que asegure la quema de grasa. Tenemos que cuidar la frecuencia cardíaca en el entrenamiento, que aseguremos que estemos en la zona quema de grasa para quemar esos gorditos que son los últimos que quedan, ya para tener un cuerpo fino. Claro, ¿quiénes animan más el momento de hacer ejercicio y de tener entrenador? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Tranquilo. Es por igual, pero las mujeres como que son más juiciosas, necesitan la ayuda de un entrenador personal para cumplir sus objetivos. Los hombres a veces piensan que lo pueden hacer solos, pero con el tiempo se dan cuenta que necesitan la asesoría de un entrenador personal. Claro, pues David, gracias por atendernos esta noche en Mujeres W, y si lo queremos encontrar para que nos ayude, ¿dónde lo encontramos? Mi teléfono es 300-561-0841, o mi página web es www.entrenadorespersonalesbogotá.com. Ahí les puedo dar asesoría, sí, o si necesitan clases también, ahí con mucho gusto. Claro que sí, muy bien. Es que podemos sacar tiempo para todo, así que cero excusas, niñas. No, las excusas que es que cierran el gimnasio antes de que yo salga de turno. O sea, hay gimnasios abiertos desde las 4 de la mañana. Hay unos que son como 24 horas y